¿Quieres aprender a detectar a un psicópata o a una psicópata en 60 segundos? Hoy te voy a enseñar cosas que nadie te ha enseñado. Vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a hacer que el cazador sea cazado. Voy a enseñarte a desarrollar, a afinar y a calibrar los sensores de tu radar psicológico en 3 sencillos pasos. Si te quedas hasta el final, te voy a entregar 2 cosas. Te voy a dotar del sensor definitivo que debe tener tu radar psicológico para que en esos 60 segundos sea aún más poderoso. Y te voy a entregar también la pregunta con la que los psicópatas o las psicópatas te van a confesar lo que son. Comencemos. Antes de comenzar, quiero enseñarte algo que casi con total seguridad nadie te ha enseñado. Te han mentido haciéndote entender algo sobre la empatía. Te han dicho que la empatía es ponerte en el lugar del otro, y eso no es empatía, eso es masoquismo. La empatía es el sistema de radar más sofisticado que tienes. Es un escáner de alta definición que está al servicio de detectar el bien y el mal en las personas. Lo que hoy quiero hacer contigo es un trabajo de ingeniería emocional preventiva para calibrar esos sensores de forma correcta. Y para ello vamos a pasar a ver esos 3 sensores primarios que te van a permitir detectar con mucha prevención, con mucha antelación, a personalidades posiblemente psicopáticas. El primer sensor es el que detecta inicialmente a una persona que acabas de conocer o que acaba de llegar a tu vida, y debe detectar esa intensidad artificial. Y para ello quiero que entiendas algo. Nadie que te acaba de conocer tiene derecho a admirarte tanto. Si en los primeros minutos existe un halago desproporcionado de esa persona o una conexión mágica inmediata, quiero que entiendas que eso no es admiración, porque no te conoce. Sencillamente es un anzuelo que el psicópata o la psicópata necesita para que tú bajes la guardia. De modo que si el volumen de emoción inicial para el tiempo que llevas hablando con esa persona es demasiado alto, tu sensor del radar debe pitar, debe avisarte. Así que esto te va a ayudar a calibrar este primer sensor. Detrás de la mirada de los psicópatas hay toda una ciencia y todo un mundo escrito por especialistas. La mirada del psicópata, digamos, que busca hipnotizarte, someterte a un trance relacional por hipnosis. Y no es ninguna broma, es un trance que busca, digamos, anestesiar, adormecer tu sistema nervioso, especialmente para que los sensores de tu radar empiecen a no funcionar, empiecen a mal funcionar. La mirada del psicópata o de la psicópata es una mirada fija, sin parpadeo prácticamente. Es una mirada fría. Y no te miran para conectar contigo, tampoco te miran para enamorarte. Te están mirando porque están escaneándote ¿el qué? Pues tus debilidades. Si sientes que esa mirada te está atravesando, en lugar de verte, es una señal clarísima de que tienes un depredador o una depredadora delante, con lo cual este segundo sensor debería calibrarse de forma correcta para que tú detectes este tipo de cosas. Esto que te voy a explicar a continuación es tu arma secreta, tu arma más poderosa frente a una persona que acabas de conocer o una persona de la cual sospechas conductas un poco inquietantes. Cuando acabes de conocer a una persona o estés dialogando con ella o manteniendo una conversación, procura decirle algo insignificante. Hazlo durante los primeros minutos de conversación. Por ejemplo, puedes decir algo como no, prefiero ir o que vayamos a otro sitio. O cuando estés sacando tema de conversación o tú estés conversando, pues di que no quieres hablar de ese tema o prefiero no hablar de este tema o no me gusta dialogar de este tema. Ya te digo, se trata de decir que no a algo insignificante, algo que tampoco tenga demasiada trascendencia, durante esos minutos, segundos iniciales. Y aquí es donde tú vas a observar
la reacción de esa persona, los microgestos, si hay algún microgesto de ira, si hay algún microgesto de incomodidad, incluso si hay alguna ligera molestia o algún tipo de manipulación sobre ese no que le estás diciendo. Porque si eso es así, imagina lo que harán cuando tú seas capaz de poner un límite real y un límite firme. Y para calibrar este sensor de forma correcta, este tercer sensor, métete esto en la cabeza. La incapacidad que tienen los psicópatas para aceptar tu autonomía, la autonomía que tienes como ser humano, es su mayor delator. Es algo que los delata. Aquí es donde te voy a dar y te voy a dotar del sensor definitivo. Y la pregunta que los delata, la pregunta que les puedes hacer para que ellos confiesen, te la voy a dar al final del vídeo. Aquí te voy a dar la revelación de tu sensor, digamos, más potente, del que debes dotar a ese escáner, a ese radar psicológico que tienes que poner en marcha y que tienes que calibrarlo de forma correcta. ¿Sabes cuál es tu mayor poder, tu sensor más poderoso en ese radar durante esos primeros 60 segundos? Tu silencio. El psicópata o la psicópata solo puede acceder a ti y entrar en ti si tú le das la llave de tu información, la llave de tus secretos, la llave de tu trauma, las llaves de tus asuntos más personales. No se la des, no lo hagas. No cuentes tus traumas, no cuentes tus inquietudes y no le des información personal a nadie demasiado pronto. Deja que ellos hablen. Deja que esa oscuridad que estos sujetos tienen se proyecte en tu calma. Cuando te conviertes en un espejo vacío, el depredador o la depredadora se aburre, se cansa y lo que hace es irse a por una víctima más accesible, a por una víctima más fácil, más sencilla. Y debo aprovechar aquí para decirte que si tienes la sospecha de que hay algún psicópata en tu vida, sea hombre o mujer, da igual, aléjate inmediatamente de ellos. Ahora sí, vamos a pasar a ese test encubierto con preguntas trampa que puedes integrar en cualquier conversación sin que nadie se dé cuenta. En una conversación normal puedes incluir una pregunta trampa, puedes incluir una pregunta sin que nadie se dé cuenta, que es ¿qué es lo que te cuesta entender de las personas? Es una pregunta muy sutil y una persona normal va a hablar de diferencias, va a hablar de emociones, va a hablar de formas de pensar, de diferentes formas de pensar, de situaciones que pueden, digamos, comprometerte con otras personas. Te va a reconocer que a veces no entiende el comportamiento de algunas personas, pero que aún así lo intenta y que aún así intenta establecer una interacción sana con ellas. Pero cuando hay desconexión emocional, como es en el caso de los psicópatas y las psicópatas, la respuesta a esta pregunta va a cambiar. Te va a dar una respuesta fría y te va a decir algo así como que le cuesta entender a las personas que se dejan llevar por las emociones, que no entiende por qué la gente siente emociones por cosas que no tienen importancia. Lo que estás viendo aquí es una superioridad sutil, un desprecio encubierto y sobre todo una falta de empatía real. Otra pregunta que puedes hacer es, cuando alguien cercano lo pasa mal, ¿qué sueles hacer? Aquí no estás preguntando qué es lo que piensan, sino cómo actúan. Una persona normal suele implicarse, suele escuchar, suele ayudar, suele comprometerse con la ayuda de una persona, suele preocuparse. Y la respuesta que te va a dar el psicópata o la psicópata es puramente mecánica. Te va a decir fríamente, intento dar soluciones, pero no tiene sentido quedarse en lo emocional. Lo que estás viendo aquí es que evita por todos los medios la conexión emocional, porque no la tiene. Que se va a centrar en el control o en la solución, pero no va a entrar en la emoción de la otra persona. Otra pregunta que puedes integrar en una conversación de forma sencilla es ¿qué opinas de pedir perdón? Y esta pregunta es brutalmente reveladora. ¿Por qué? Porque esta pregunta conecta directamente con la culpa. Una persona normal ve el perdón como algo necesario, como algo humano, aunque a veces cueste.
Pero los perfiles psicopáticos lo van a ver de otra forma. El perfil psicopático te va a decir que pedir perdón no sirve de nada. Si ya ha pasado, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? ¿Y qué estás viendo aquí? Pues que minimiza la responsabilidad emocional, que ve todas las relaciones que tiene de una forma meramente funcional y que, por supuesto, se va a desconectar por completo del impacto que pueda causar en otras personas. Otra pregunta sutil que puedes incorporar en una conversación es que preguntes si alguna vez han aprovechado una situación favorable aunque otra persona saliera perdiendo. Y con esta pregunta vas a lograr introducir en la conversación un dilema moral sin necesidad de acusar a nadie. Una persona normal suele dudar, suele justificar parcialmente e incluso puede mostrar cierta incomodidad. Pero una personalidad psicopática te va a responder algo así como: sí, claro, así funciona todo, así funciona la vida, por supuesto que he aprovechado esa situación favorable, sin darle importancia a la persona que pueda perjudicar o pasar por encima de quien tenga que pasar. Lo que estás viendo aquí, lo primero es que está normalizando el daño y el dolor que pueda causarle a otras personas. Lo segundo que estás viendo es esa mentalidad de ventaja, y esa ventaja le da poder. Y por supuesto lo que estás viendo también en esta respuesta es un cero conflicto interno, un absoluto vacío de conflicto interno, porque no tienen ningún problema en hacer lo que sea necesario para llevarse el gato al agua. Otra pregunta, y por último, hay muchas preguntas trampas, pero este vídeo quiero resumirlo un poquito para que esos sensores de tu radar psicológico se desarrollen de forma correcta. Otra pregunta, la última pregunta que puedes integrar en una conversación de forma muy sencilla, es que le preguntes qué opinas o qué reacción tiene cuando las personas lloran delante de él o de ella. Esta pregunta va directa al sistema emocional, a la emoción pura. Una persona normal se puede llegar a incomodar por esta pregunta, pero aún así va a intentar conectar con ella. Pero hay respuestas que te van a revelar distancia, y lo que responde un psicópata o una psicópata a esta pregunta te va a sorprender mucho. Y te va a decir: hombre, depende, porque si no hay un motivo claro para que esa persona llore, pues sí me incomoda. Lo que estás viendo aquí es una incomodidad sin empatía alguna por el motivo por el que esa persona pueda estar llorando. Lo que estás viendo aquí es un juicio en lugar de una conexión. No tienen necesidad ninguna de conectar emocionalmente con nadie porque no pueden, con lo cual lo único que pueden es limitarse a enjuiciar a esas personas o a esa persona que está viendo llorar. Y por supuesto estás viendo una falta de respuesta emocional genuina en ellos. En realidad no es solo la respuesta, en realidad es la emoción, la duda, la culpa. Y cuando no ves eso en una persona, pues ya lo tienes. Si te centras en hacer las preguntas correctas, no vas a necesitar saber quiénes son porque te lo van a decir solitos, sin que ellos se den cuenta. Los psicópatas y las psicópatas no son seres inteligentes, no son seres superiores, como muchas y muchos pensáis. De hecho, son idiotas. Los psicópatas son idiotas, amorales. Lo único que les hace parecer inteligentes y la única ventaja que tienen sobre ti es precisamente que tú consideres que son como tú y no lo son. Eso, precisamente, que tú consideres que son personas normales como tú, eso es precisamente lo que les da una ventaja sobre ti excepcional. Y es lo que a ti te hace pensar que son inteligentes, que son seres superiores, que son cosas raras, esotéricas, pero no lo son. Y ya por fin te voy a dar la pregunta que debes hacerle a una persona cuando creas o más o menos estés segura o seguro de que esa persona puede ser psicópata o tiene una personalidad psicopática. La pregunta que debes hacerle para que te confiesen solitos lo que son es la siguiente: ¿cuánto hace que sabes que eres un psicópata o una psicópata? Y ellos te van a responder algo así como: ¿cuánto tiempo hace que lo sabes tú?
Espero que este vídeo haya sido revelador para ti. Debo decirte que no se puede diagnosticar a una persona con psicopatía en 60 segundos. De hecho, es algo que se debe diagnosticar y estudiar con un proceso de tiempo y sostenido en el tiempo y prolongado en el tiempo, con siempre unos test psicométricos y por especialistas cualificados. No se puede diagnosticar a ojo de buen cubero a un psicópata. Sin embargo, este vídeo te va a decir y te va a enseñar cosas que cuando las pongas en práctica va a cambiar tu visión que tienes sobre las cosas y las relaciones que estableces con los demás. Es un buen vídeo para calibrar ese radar que te comentaba al principio, para calibrar los sensores de tu radar psicológico y de ese escáner de alta precisión del que dispones y que seguramente lo tienes descalibrado o incluso abandonado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te suscribes nos ayudas mucho, si le das like también nos ayudas. Si nos comentas no solo te leo y te respondo, también nos ayudas a que el algoritmo impulse este canal e impulse este vídeo para que llegue a personas que quizá lo estén necesitando. Por ello también te sugiero que lo compartas con aquellas personas que consideres que les puede sumar este contenido. Sin nada más que decirte, nos vemos en el próximo vídeo y te mando un saludo. Que pases una feliz semana.